Muy amados y amadas, en esta oportunidad regresamos en el Antiguo Testamento al libro del profeta Jeremías, el libro que lleva su nombre. De allí vamos a estar leyendo del capítulo 29, el primer verso y luego los versos 4 al 7. Jeremías capítulo 29, verso 1 y 4 al 7. Leemos hoy de la traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional, y recibimos la palabra de Dios contenida en la Escritura Sagrada, en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Palabra de Dios. Uno de los dilemas que un profeta serio enfrenta es decidir entre predicar lo que las multitudes quieren escuchar, es decir, aquello que acaricia los oídos de la audiencia, o predicar lo que el pueblo necesita escuchar, porque es lo que el Señor muestra como apropiado. A lo largo de la historia ha habido profetas, sacerdotes, pastores y pastoras que sucumben ante la tentación de complacer a los oyentes por miedo a no ser aceptados, por temor a perder popularidad o por temor a recibir represalias. Cuando leemos los mensajes del profeta Jeremías, encontramos a un profeta genuino que hacía caso a la inspiración de Dios, aunque eso lo colocara en una posición muy difícil para con el pueblo. Jeremías prefería obedecer a Dios y transmitir el mensaje de forma íntegra, aunque la opinión pública se volviera en su contra. Amadas y amados, aquí o en el exterior, quien verdaderamente habla en nombre de Dios, y eso es algo muy serio, no es para tomarlo a la ligera, quien verdaderamente habla en nombre de Dios dirá lo que tiene que decir, cuando lo tiene que decir y cómo lo tiene que decir, aunque haya quienes se enojen y dejen de ofrendar.
es una muestra del compromiso del profeta Jeremías con la palabra de Dios por encima de cualquier otra consideración. Resulta que el reino del norte y su ciudad capital, y para refrescar nuestra memoria, en un momento de la historia el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, el sur y el norte. Y cuando usted lea a los profetas, va a leer algunos que le hablan al reino del norte y otros que le hablan al reino del sur. Pues resulta que el reino del norte y su ciudad capital, Jerusalén, había caído bajo el poder invasor del imperio babilónico. Y las personas y familias pertenecientes a las clases dirigentes habían sido deportadas a Babilonia, dejando allá en Judá a un pueblo devastado y desorganizado. Quienes fueron deportados y relocalizados en Babilonia necesitaban una interpretación para esa experiencia tan desorientadora y tan dolorosa, para eso tan triste que estaban enfrentando como comunidad. Necesitaban ellos una explicación. Necesitaban encontrar sentido a su nueva situación. Y no faltaron los profetas que anunciaban a aquel pueblo que el exilio y la deportación en el cual estaban sería algo muy breve, sería algo temporero, no más de un par de años, y que el poder de Babilonia pronto dejaría de ser. Y muchos profetas les dijeron eso, pero el mensaje de Dios por medio de Jeremías era diametralmente opuesto a lo que esos profetas les estaban diciendo. Jeremías escribió una carta a la comunidad deportada. Y en esa carta Jeremías les brindaba esencialmente dos exhortaciones. Número uno, aceptar la realidad de esa situación. Aceptar la realidad de esa situación. Y número dos, ver lo ocurrido como una oportunidad y actuar de acuerdo a esa visión. Ver lo ocurrido como una oportunidad y entonces actuar de acuerdo a esa visión. En lugar de permanecer con una falsa expectativa de regreso inmediato, y en lugar de seguir ellos revolcándose en la amargura, en el rencor de quienes anhelaban la venganza, como está expresado en el Salmo 137, no lo lea ahora, pero léalo después en su casa, y cuando usted lea eso se va a dar cuenta de que quienes lo escribieron lo que querían era venganza, al punto de decir: dichosos los que estrellen los niños de Babilonia contra una roca. 137. Pero en lugar de eso, el llamado de Dios los orientó a otra cosa. Ni al lamento ni a la venganza. El llamado de Dios orientó a su pueblo a adaptarse a su nueva realidad, a ser creativos. Por eso leíamos edificar, construir, plantar, y los llamó a procurar el bienestar de su nuevo entorno, a pesar de lo dolorosa que era la situación. Dios seguía estando en control.
y sigue estando en control ahora. El mensaje del Señor a través de Jeremías es hoy tan pertinente como lo fue en la antigüedad. A esta tierra llegan personas provenientes de otros lugares, ya sea por causas políticas, económicas, religiosas o familiares, quienes se han visto en la necesidad de tener que emigrar y desplazarse hacia un nuevo lugar. Muchas veces se enfrentan a la incertidumbre de qué traerá el día de mañana. Se tropiezan una y otra vez con los porqués de las circunstancias. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué he tenido que moverme? ¿Por qué estoy ahora en este lugar? Se ilusionan con la posibilidad de un regreso cercano, o se entristecen y se amargan por la separación de su patria. Para ustedes, o mejor dicho, para nosotros, hermanas, hermanos, amigos y amigas, la exhortación profética sigue siendo igual que como fue para el antiguo pueblo allá en Babilonia. Sigue siendo la exhortación profética un llamado a esforzarse en crear un ambiente seguro para la familia, un llamado a orar por la ciudad e involucrarse, como decía el texto, en el bienestar de la ciudad. Porque en última instancia, mis amores, como enseña la Escritura Sagrada en otro lugar, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Somos ciudadanas y ciudadanos del reino de Dios. No obstante, hay quienes erróneamente creen que la persona creyente debe vivir enajenada de la ciudad, es decir, alejada de la sociedad en la cual le ha tocado vivir en ese momento histórico. Y pensando así, muchos se encierran y se desentienden de lo que ocurre en su entorno, porque como dicen que su patria es el cielo, pues aquí no tienen nada que hacer. Y con esa misma actitud, tristemente, una y otra vez, pretenden que la iglesia no toque ni hable de temas como la violencia doméstica, la violencia familiar. Y se incomodan cuando la iglesia se pronuncia en contra de los crímenes de odio hacia ciertas comunidades. Se perturban cuando la iglesia asume posturas en favor de los pueblos afectados por nuestra política internacional. Y se molestan cuando la iglesia aboga por un trato humanitario hacia los otros inmigrantes. Y se ofenden cuando la iglesia extiende lazos de colaboración con personas de otras confesiones y tradiciones religiosas. Y a todo eso, la palabra del Señor responde con la misma instrucción de antaño: busquen el bienestar de la ciudad. Busquen el bienestar de la ciudad. Decía el verso 7:
busquen el bienestar de la ciudad y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. En otras palabras, la palabra del Señor está haciendo un llamado a salir del encierro espiritualoide. Nos está llamando a involucrarnos en la comunidad. Nos hace un llamado diciendo: hagan una diferencia, esfuércense en hacer algo para contribuir a una mejor calidad de vida allí donde están. Los documentos confesionales de nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, nos instruyen al respecto, diciendo lo siguiente, cito del libro de confesiones de nuestra Iglesia: la obra redentora de Dios en Jesucristo abarca la totalidad de la vida del ser humano. ¿Usted sabe lo que quiere decir la totalidad? Casi por completo, ¿verdad? No, la totalidad de la vida del ser humano. Es más, cada semana yo usualmente, si hay un espacio, anotamos algo de lo que como iglesia proclamamos en el orden de la adoración, ¿verdad? Y yo les digo: lléveselo a su casa, léalo. Pero le invito a buscarlo, el que usted tiene ahora, y vamos a mirar lo que dice en la parte de atrás, porque lo que está ahí escrito es la cita que estoy diciendo, para que usted la pueda seguir. En esa sección que dice ¿qué creemos? Y la afirmación es la siguiente: la obra redentora de Dios en Jesucristo abarca la totalidad de la vida del ser humano, lo social y lo cultural, la economía y la política, lo científico y lo tecnológico, lo individual y lo corporativo. Incluye el medio ambiente natural del ser humano, explotado y despojado por el pecado. Es la voluntad de Dios que su propósito para la vida humana sea cumplido bajo el dominio de Cristo y que toda forma de maldad sea desterrada de su creación. Con una urgencia que nace de esta esperanza, la Iglesia se dedica a sus tareas y lucha por un mundo mejor. Porque eso también es tarea de las y los llamados por Dios. Amadas y amados, ni el encierro, ni las frustraciones, las que sean, deben detener nuestra lucha y esfuerzo por un mundo mejor. El Señor asegura su acompañamiento y su dirección para nuestras vidas. A través del profeta llegan palabras que fueron válidas para el pueblo antiguo y que siguen siendo válidas para nuestras nuevas circunstancias y nuestros nuevos contextos. En el verso 11, cuando usted sigue leyendo adelante el capítulo 29, usted va a encontrar lo siguiente, de parte de Dios, diciendo: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Soli Deo Gloria. Amén.
Dios de bondad y de compasión, gracias te damos, Dios bueno, porque en medio de las circunstancias difíciles, dolorosas y complicadas del camino, tú afirmas tu acompañamiento, tú afirmas tu consolación, tú afirmas tu dirección para tu pueblo, donde quiera que estemos. Amado Señor, concédenos entender y llevar a la práctica la instrucción que nos das, recordando siempre que tu anhelo y tu deseo es el bienestar, es la justicia, es la dignidad, es la compasión, es la caridad, es el amor. Y en cualquier lugar y circunstancia que tus hijas o hijos nos encontremos, sea en el lugar donde históricamente nos ha correspondido habitar, o en otros lugares a los cuales tu voluntad sabia nos pueda llevar, que busquemos siempre el bienestar, obrando, actuando, pensando como Cristo nos enseñó en palabra y acción. En nombre del Señor Jesucristo, así oramos y creemos. Amén y amén.